¿Qué tú crees que va a pasar ahora mismo con Milei, un tipo que es un león y que quiere levantar la economía? ¿Cómo le vendría a la economía de Argentina si por alguna casualidad Cuba le pagara los 15.000 millones, es decir, 15 billones que le debe Argentina ahora mismo? ¿Cómo le vendría bien a esa economía? En la época fue 1.300 millones aproximadamente y por supuesto con el paso de los años, los intereses y todo esto, ya la deuda está en 15.000 millones de dólares, señores, porque fíjense que el año próximo la deuda cumple 50 añitos, Dago, porque es de 1974. Aquí viene lo interesante. Uno de los que tiene una amplia relación con los montoneros y se hizo multimillonario precisamente desde el puesto de ministro de Economía, que tramita el préstamo que le da Argentina a Cuba durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Y por eso te traigo todo esto a colación, porque todo tiene relación. Aquí empezamos, por ejemplo, tienes los presidentes que negociaron para darle el préstamo a Cuba fueron Héctor José Cámpora, Raúl Alberto Lastiri y Juan Domingo Perón. Y cualquiera puede decir, bueno, pero ¿por qué tres presidentes? Bueno, porque si se fijan, el primero, Héctor José, solamente estuvo en el poder 1 mes y 19 días, Darwin. Raúl Alberto estuvo 2 meses y 30 días. Y Juan Domingo Perón, 8 meses y 20 días. Por lo tanto, era una época de gran convulsión en la Argentina, donde el Partido Comunista tenía bastante fuerza, donde los montoneros trataban de mantener a Domingo Perón a toda costa en el poder, y te digo, se recogían grandes cantidades de dinero como resultado de los secuestros y la extorsión a los empresarios, a los ganaderos, etcétera, etcétera. Pues simplemente, señores, los montoneros fueron grupos armados, creados y entrenados en principio por el Che Guevara, que desde los años 60 comenzó a infiltrar gente y a entrenarlo, y posteriormente los montoneros, señores, para que ustedes vean el nivel de compromiso con la Cuba castrista, tenían, Darwin, incluso una guardería infantil, o sea, un círculo infantil para que sus hijos estuvieran en un lugar seguro, y ese lugar seguro, por supuesto, que era Cuba. En este sentido, viene este ministro de Economía. Aquí tienes al señor Gerber, que realmente el nombre completo es José Bergelbar. Con este hombre hay algo bien curioso. Él, desde el Ministerio de Economía Argentina, se hace multimillonario, y cuando tumban el gobierno de Perón y se instaura la dictadura militar, él sale huyendo y termina, adivina dónde muere el señor Darwin. ¿En Cuba? No. Estados Unidos. En su mansión de Beverly Hills, California. Ay, María, Dios, qué cosa más grande. Así que ya te imaginas lo que se llevó. Este hombre. Pero entonces, Darwin, este hombre era miembro oficial del Partido Comunista Argentino. Mira tú. Que depusiera un satélite de la Unión Soviética. Y este hombre fue el que tramitó el famoso préstamo de casi 1.300 millones de dólares de la época, señores, que equivaldría a los 15.000 millones de ahora. Pero no eso, Darwin. Si mira la carta, le dirige Fidel Castro al ministro de Bienestar Social por esa misma época, donde José López Rega, quien era el ministro de Bienestar Social, Darwin, supuestamente era de extrema derecha. ¿Qué relación tenía con Fidel Castro? Bueno, el caso es, como pueden ver en la carta, señores, Fidel Castro le agradece que gracias a él llegó al ministro Herbar y se concretó el famoso préstamo. Fíjate que le dice, me complace confirmarle que las expectativas que usted me anunció en cuanto a la actuación del doctor Herbar y los resultados de nuestro encuentro se vieron plenamente realizadas. Por lo tanto, había ahí, Darwin, una conjunción supuestamente de la extrema a la derecha, los montoneros, muchísimo dinero involucrado, y eso llevó a que Argentina, Darwin, apenas un año después de restablecer las relaciones con Cuba, le diera el préstamo más grande que había dado Argentina hasta ese momento. O sea, el préstamo más grande que ha dado Argentina en toda su historia ha sido el que le dio a Cuba en ese momento, señores, que no fue un préstamo en dinero, fue un préstamo en diferentes productos. Fueron 1.000 tractores, maquinaria agrícola, 5.515 camiones pesados Fiat, 6.000 automóviles Fiat 125, además de varios miles de Renault 12, Ford Falcon, Citroën 8,
Peugeot 404 y 9.000 unidades de Dodge 1500 de la Argentina. ¿Pero dónde se metió eso? Porque Cuba siempre ha estado en crisis. Y todo eso desapareció. Jamás se supo de esa maquinaria, ni de los 1.000 tractores, ni de los vehículos pesados, ni mucho menos. Si seguimos, Darwin, la línea del tiempo, ahí tienes foto, por ejemplo, cuando Díaz-Canel visitó a la Argentina en el 2022 y trató con el presidente Fernández el tema de la deuda, y Fernández le pidió que entonces por qué Cuba no les daba algunos beneficios al empresariado argentino para que invirtieran en Cuba, etcétera, etcétera, como forma de pagar la deuda. Y todo se quedó en muela y finalmente no ocurrió nada. Pero antes tienes que en el 21 la ministra de Salud, Darwin, reunida con Díaz-Canel, porque ¿qué pasa? Querían, Darwin, que Cuba les intercambiara las famosas vacunas soberanas, Dala y todas esas cosas que nunca se probaron, a cambio de la deuda argentina para irla bajando, ¿no? Pero esto nunca ocurrió. O sea, Cuba nunca les mandó ni una jeringuilla ni una vacuna siquiera. O sea, ni siquiera así les pagaron. Y después, posteriormente, Darwin, ahora en el 23, Alberto Fernández viajó a Cuba para la reunión de G77, este famoso, que fue en septiembre, y también pidió a Díaz-Canel que por qué no hacían lo de la deuda, que por qué no le daban crédito o beneficios fiscales a los empresarios argentinos, pero todo se ha quedado en nada, Darwin. O sea, nadie ha resuelto que le devuelvan ni un centavo de la deuda. Esperemos que Milei logre realmente cobrar la deuda por medio de sanciones, porque tú no puedes pedirle a un deudor moroso que se ha burlado de los gobiernos argentinos durante 50 años, nada más y nada menos, no le puedes seguir pidiendo por las buenas que te pague. Ya aquí viene una demanda internacional estilo la que pusieron en Londres los fondos de inversión, y realmente, señores, hay que llevarlos duros, porque al gobierno argentino, por supuesto, que le sobran las pruebas de cómo esta deuda se ha acumulado. Como un demócrata y libertario, al fin y al cabo, él no va a impedir las inversiones extranjeras en Cuba. Él dice que quiere invertir en Cuba su propio capital, que lo arriesgue y que lo pierda, lo que sea. Yo no me voy a meter en eso, pero yo no voy a promoverlo. Yo como gobierno no voy a tener relaciones diplomáticas de alto nivel con los castristas, ni con los chavistas, ni nadie de esta gente. No le interesa para nada. Exactamente, pero eso no, pero la cuestión, me imagino tú, llevan 24 o más de 20 años destruyendo una economía. Tampoco piensen que en una semana van a resolver la economía. Hay muchos temas que hay que cobrar deudas, hay que meterse muy bien dentro de la economía para poder, ¿cómo se llama?, resolver todo esto. No piensen que esto va a ser una cura milagrosa. Por supuesto que Argentina necesita mucho, Darwin, de todos los dineros posibles que le adeuden, puesto que está en una tremenda crisis económica y al mismo tiempo tiene una deuda grande a nivel de deuda externa. Por lo tanto, estoy casi seguro que Milei va a hacer esfuerzos bastante serios